Bienvenidos un día más a Canal Arte. El día de hoy estrenamos un nuevo formato y nos acompaña la Magíster Deida Raffo para hablar acerca de educación, arte y cultura. Bienvenida. Gracias, Govinda. Un placer estar con ustedes esta noche hablando de esta área que me apasiona, que es el arte, la educación, la cultura y todo lo que tiene que ver con la parte estudiantil. Esa es un área maravillosa y los docentes que podemos disfrutar de cada día de los estudiantes y sus apreciaciones, estamos ganando nosotros también parte de esa educación al poder aprender cada día cosas nuevas a través de ellos. Usualmente a nivel educativo, la educación para las artes se ha visto como dejada al último, ¿no? O se la toma como una materia optativa, ¿no? Sin embargo, el arte es imprescindible para la educación. Entonces, ¿qué nos puede hablar acerca del arte y la educación? Mira, yo voy a referirme a algo que todos vivimos, la pandemia. En la pandemia, en ese lapso en el que todos estuvimos encerrados, la única cosa común y que nos llevó a conectarnos era el arte. La gente cantaba en los balcones, la gente se expresaba a través de la música, la gente se nutría a través de la música y pudimos sobrevivir por el arte, por la música, por la gente que trataba de comunicarse de alguna manera, aunque no podíamos tocarnos, estuvimos conectados y esa conexión, ese lazo, fue el arte. Y esa parte creo que catapultó esta área que estaba efectivamente, la dejaban de lado como algo optativo, como que cualquiera da clases, cualquiera da danza, cualquiera da teatro. No, para poder enseñar el arte tenemos que capacitarnos y esa es la parte que aprendimos mucho en esta pandemia. ¿Cómo fue esto, ahora que estamos hablando acerca de la pandemia? ¿Cómo fue el pasar de las aulas, de dar las clases en las aulas, a de pronto dar clases a través de una pantalla? Ese fue un marasmo. Realmente fue algo que caótico para los docentes. Bueno, para los estudiantes también, pero recordemos que los estudiantes son gente joven, que estaba muy allegada a la tecnología, manejaban todo el tiempo la tecnología, pero los profesores, muchos de ellos no. Muchos de estos profesores eran personas adultos mayores inclusive, que se les hacía muy difícil manejar la parte del internet, ¿verdad? Las clases virtuales, porque para eso también tienes que tener una capacitación. Y nosotros abruptamente pasamos de un día a otro de la parte presencial a la virtualidad. Eso causó mucho déficit, inclusive entre los estudiantes. Muchos se retiraron, algunos docentes se salieron, se jubilaron porque no podían con esa carga tan grande que era la virtualidad, que es la parte telemática actual, que ahora todos tenemos que manejarla porque nos acostumbramos después de la pandemia. Por eso yo digo que siempre hubo una pre y un post pandemia en la educación, en la parte educativa. Cambiamos todo después de la pandemia. ¿Y cómo fue después volver a las aulas? Nunca fue igual, ya no fue igual, porque la parte de la virtualidad ya quedó ingresada. Ya nos acostumbramos a que podíamos guardar la información en una carpeta, en una aula, que podíamos comunicarnos por un Zoom, cosa que no lo hacíamos antes. Siempre estuvo las aulas virtuales. Desde el año 2016 existían ya las aulas virtuales, mas sin embargo, no las utilizábamos porque no había una necesidad. Se creó la necesidad con la pandemia y luego de eso nada siguió igual. De ahí en adelante existen ahora las clases, pero híbridas. Los alumnos piden también una parte presencial, le dicen, pero también una virtual. ¿Por qué? Porque se obvió papelería inútil. Una papelería que la verdad nos dimos cuenta que no era necesaria. Todo estaba en las redes, todo quedaba guardado en una carpeta de la nube.
¿ya? Entonces, esa parte, Govinda, fue un cambio total. La educación cambió totalmente luego de la pandemia. ¿Para bien? Sí, yo creo que sí, que fue para bien, porque nos obligó a los docentes a conectarnos con los estudiantes en su mismo nivel. Teníamos que estar a la par en la parte tecnológica. Tuvimos que meternos a cursos, tuvimos que aprender. La docencia virtual no es la misma, no es lo mismo un profesor que no tiene una capacitación en docencia virtual que un profesor que sí. ¿Por qué? Porque el profesor que tiene esa capacitación tiene que usar recursos tecnológicos ya. Y no solo tecnológicos, recursos artísticos, Gilma. ¿Por qué? Porque en esta parte, el arte es importante para poder expresarme con ustedes. Yo estoy hablando en este momento a través de una pantalla, ¿verdad? Pero esa pantalla, aparentemente fría, tiene detrás de ella gente, personas que están escuchándome. Y si yo, mi manera de hablar, mi forma de expresar es aburrida, las personas que están detrás sencillamente apagan la camarita y se fueron a dormir. Entonces hay que ser artista para poder expresarte y para poder retener al público que me está mirando. Si no, se van, no les interesa. Justo a eso quería llegar, porque es bastante complicado, si uno no tiene la preparación, poder conectar con los estudiantes a través de una cámara. Es muy difícil porque se olvida muchas veces la parte que es de la interacción que hay docente con estudiante. Así es. Y muchas veces los docentes, lo que se ha hablado en cuanto a investigaciones, es que los docentes simplemente pasaron de la pizarra a una diapositiva, ¿no? Siguió la educación tradicional, pero ya utilizando técnicas o recursos tecnológicos. Uh-huh. Pero entonces sigue, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas usted utilizaría o qué modelos podría utilizar para dar una buena clase virtual? Bueno, nosotros pasamos de la pedagogía tradicional, donde el profesor era el único que tenía la potestad de hablar, de dirigir, de enfocar, y su palabra era ley. Se paraba en un estrado, ¿verdad? Y desde ahí hablaba, sacaba un libro y lee, o si no explicaba la clase, y el alumno solo escuchaba. Emisor, receptor, punto. Pasamos de eso a una parte en la que el alumno se volvió parte de la clase, parte integral de la clase, ¿ya? Porque esa interacción, ¿no? era necesaria, y no solo necesaria, era indispensable, ¿ya? Para poder manejar esta parte virtual. Entonces, ¿qué se tiene que hacer más bien en una clase virtual? Si estamos frente a una pantalla, una fría pantalla, yo estoy mirando un grupo aleatorio de docentes con caritas, y ellos están mirando una pantalla con una cara de la profesora que nunca la han tratado personalmente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tratar de pasar esa calidez a través de la pantalla. Entonces, ¿qué hacía yo? Chicos, toquen la pantalla. Hola, ¿cómo están? Tocábamos la pantalla, ellos y yo, y nos podíamos conectar. En ese momento yo les decía, bueno chicos, para poder ser nosotros buenos docentes, porque yo daba clase para futuros profesores, entonces les decía, para ser buenos docentes, ustedes tienen que ser los actores. Hagan de cuenta que la clase es una obra de teatro. Ustedes son los actores. Perdón, usted es el actor, el profesor. Los alumnos que lo escuchan es el público. El escenario es el aula. Pero en este momento no tenemos escenario, entonces ¿qué hacemos? Tenemos una pantalla. Pues esa pantalla es mi escenario. Pero para que yo pueda conectarme con ustedes, ustedes no me están viendo ni caminar, ni poder gesticular dentro del aula. ¿Qué me toca hacer? Dentro de mi cara, esta parte de aquí es tan importante porque es una de las herramientas que yo utilizo para comunicarme. Tengo que expresarles lo que ustedes están, lo que yo les quiero mostrar. Si es ciencias, pues yo tengo que hablarle la ciencia con mi cara, con mis manos, con gestos, para que ustedes se motiven. Esa es la única manera de que el que me está viendo no se me aburra y quiera seguir. Y en medio de lo que yo les hablo, les pregunto. Por ejemplo, Govinda, ¿tú cómo haces una clase?
Yo trato de ser amiga de mis estudiantes, sin perder el respeto. ¿Y tú cómo haces? Entonces ellos también me contestan. Una vez que tengo toda la pantalla y todos quieren alzando su manito, yo estoy viendo actividad. En ese momento me doy cuenta de que eso está funcionando. Esa es una de las formas en que yo manejo la clase virtual. Muy bien. Usted también dio clases en la carrera de artes de la Universidad de Guayaquil. Yo tuve el placer de ser su estudiante. Siempre la he recordado con mucho cariño y de tantas cosas que me quedaron de esa experiencia fue esta de servir, ¿no? De servir a que uno es docente, pero la docencia es para servir. Pero yo quería preguntarle, más allá de eso, ¿cómo fue su experiencia, ¿no? para dar las cátedras a los futuros docentes en artes? Eso fue una parte para mí súper importante en mi desarrollo como docente, porque ahí aprendí a dar el acercamiento humano dentro de un aula, porque lamentablemente muchos profesores creen que siendo el ogro, el profesor bravo, el que más deja de año, ese es el mejor profesor. Mentira. El mejor profesor es el que todos sus alumnos pasan. ¿Por qué? Porque quiere decir que no es que yo le estoy poniendo la nota, porque sí. Pasan porque aprendieron, porque les enseñé bien. Esa es la parte que muchos profesores tienen errado en su cerebro. Creen que por ser malos, no malos, sino bravos, los alumnos les tienen miedo y eso es ser buen profesor. No, esa parte es nefasta, es contraria, porque lo que uno enseña bien, el alumno se lo recuerda siempre. Lo que un alumno se aprende de memoria para quedar bien con un profesor o para sacar una nota, eso se olvida a la semana siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes dentro de un aula? En primer lugar, esa calidez no se puede perder, sea detrás de una pantalla o sea personalmente. Si un alumno tiene un problema, como la mayoría de las veces sucede, recuerden que estamos en un grupo humano con 50 cabezas y 50 problemas que pueden tener. Cada uno viene con su dosis aquí al aula. Y muchas veces no están con la capacidad para poder receptar de la misma manera. Entonces el docente tiene que tener la capacidad de detectar cuál es el problema y tratar de manejarlo en el aula para que los alumnos puedan equipararse e ir al mismo ritmo. Porque de pronto hoy día tú vienes y se te murió un familiar, pues, ¿ya? Y el otro está bien y tú no puedes estar en un grupo que hemos formado, no puedes trabajar porque tu cabeza está en otra parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos, entender y tener algo que es súper importante en la docencia: empatía. Empatía, señores, empatía, porque eso nos permite ponernos en los zapatos de los demás, así sean nuestros alumnos. Ahora se está hablando mucho acerca de la educación del afecto, la pedagogía del amor, ¿no? Es bastante importante porque, como usted decía, ¿no? Se cree que los docentes cuando se muestran autoritarios, prepotentes, se piensa que el docente maneja la clase, ¿no? Pero actualmente incluso en el currículo de educación nos dice que la educación debe de ser constructivista, ¿no? Basado en Piaget, en Vygotsky, pero eso llevado a las aulas es muy raro de ver, porque es como que hay una gran herencia conductista, tradicionalista, ¿no? Entonces, ¿cómo usted cree que se pueda cambiar ese sistema? Que bueno, si bien en las leyes está que no debe de ser así, pero ¿cómo usted cree que se puede hacer un cambio? La única manera de hacer un cambio es trabajando a nivel docente. O sea, cada institución, tomando a su grupo de docentes y dándoles cursos de relaciones humanas, de pedagogía,
Porque hay un problema grave también que todavía subsiste en nuestro país. Por ejemplo, toman a un docente, por ejemplo, de literatura, ya, que manejó, es literario, salido de literatura, pero no es profesor, no es docente no tiene la pedagogía. O vamos a poner un químico para dar química, ¿sí? Ellos te dan química en el aula porque es químico, pero no es docente en química. Sencillamente es químico farmacéutico, vamos a poner, y lo ponen a dar clase. Él sabe su materia, él conoce perfectamente todos los compuestos, pero ¿cuál es el problema? No sabe explicar, no sabe enseñar la materia. Una cosa es saber la materia y otra cosa es saber enseñar la materia, ¿ok? Porque esa parte es importante para nosotros los artistas, por ejemplo. Nosotros, para poder dar clase de danza, yo tengo que saber bailar, eso sí, de ley. Tú, para dar pintura, tú tienes que saber pintar. En cambio, cuando es docente en otra de las áreas, pues matemático, por ejemplo, te cogen y te dan matemáticas, pero muchas veces no son docentes. Y de ahí viene el problema con los números, que a la gente a veces le tiene terror, porque no supieron enseñarlo. Esa es la parte que nosotros tenemos que manejarlo, y creo que las instituciones educativas, que son las formadoras de esta área, deberían de tener un poquito más de enfoque a la parte humana, de las relaciones humanas entre el docente y los estudiantes, entre el docente y los administrativos también de la institución. Esa parte es lo que crea la armonía dentro del área de educación. ¿Cómo ha sido su paso ya en materia artística? Como usted es bailarina, ¿no? Practica danza española, tengo entendido. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo bailo desde que tengo 7 años. Las danzas flamencas son mi pasión. Me las inculcó mi tía. Mi tía es la maestra Olga Valdés, que tiene muchos años dentro de nuestro país, ha recibido muchos premios, e inclusive en este momento ella trabaja con niños especiales, de educación especial. Estos niños, unos no pueden ver, otros no pueden oír ni hablar, y ella hace que esto se incluya para que puedan bailar, el uno lo guía al otro. Entonces esa parte ella nos mostró y nos enseñó dentro de nuestras clases. Ella me formó a mí en la parte del flamenco. Los artistas y los que tenemos esa bendición de haber aprendido alguna de estas áreas del arte, tenemos una disciplina, ¿verdad?, en la que nos lleva a ubicar un trabajo, verlo en su contexto, ¿no?, y tener que llegar hasta el final. No dejamos las cosas a medias. En el arte es igual. Comienzas a pintar un cuadro y nunca lo dejas a la mitad. Tienes que terminarlo, porque así es como funcionan las artes. Y eso creo que nos sirve como una disciplina de vida. Para mí, el arte ha sido una disciplina de vida y ha sido la que me ha abierto las puertas para todo. Inclusive en la universidad, cuando yo entré como profesora de danza, de arte, y aunque tenía una maestría en diseño curricular, en investigación, en otras áreas, resulta que el arte fue el que me abrió las puertas. El arte me abrió las puertas para dar clases en otros lugares, en otros países inclusive, y es que el arte no tiene lenguaje, no tiene idioma. No, el arte es sensibilidad, ¿sí? Yo fui a dar clase a otros lugares donde no hablaban el idioma, y sin embargo la música, la danza es común para todos, porque se siente a través de los sentidos. Tú la sientes, la vibra, y esa sensación la puedes pasar de cualquier forma, no necesariamente con palabras, sino con la misma forma de vivenciar esa música, de sentirla y de poder transmitir, es lo que te da ese top en cuanto a la educación, en cuanto a la enseñanza del arte en otras áreas. Asimismo, durante mi paso por la carrera de arte en la universidad, pude conocer muchos artistas, y aunque nosotros tenemos una parte educativa, nunca terminamos de aprender. Los alumnos nos enseñan muchas cosas, ¿ya?
Y con ustedes, con el grupo de ustedes, que fue muy bueno, excelentes estudiantes, excelentes artistas, venían ya con un bagaje de conocimientos personales dentro del arte. Y luego lo mejoraron ya con las ciencias. Y ahora pues yo sé que están en algunos lugares, están haciendo cosas muy buenas, y el mejor premio que puede tener un profesor es ver a sus alumnos triunfar, que les vaya bien, y que inclusive lo superen. Eso es lo importante. ¿Cómo ve usted el futuro de la educación en artes en el país? Yo creo que muy bien. Ahora, insisto, después de la pandemia, todos enfocaron su vista hacia el arte, porque se dieron cuenta de lo importante que es el arte para la vida del ser humano. Es una parte integral. Una persona puede ser muy inteligente en las áreas científicas, las materias duras, como las llaman, pero la sensibilidad que te da el arte, ninguna otra te la da. Es lo único. Nadie estaba hablando de matemáticas, de química cuando estuvimos en la pandemia, ¿verdad? Nadie hablaba de números, de nada de eso. Era importante. ¿Qué era lo que queríamos? Comunicarnos. Queríamos llegar hacia el otro ser humano porque no podíamos tocarnos. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que la única área que estuvo presente siempre, dándonos ese apoyo interno que nos llenaba en ese momento de soledad, porque estábamos dentro de una casa encerrados, fue el arte, la música. La gente cantaba en los balcones, ¿recuerdan? Los violinistas comenzaban a tocar de un lado a otro y se oían. Y eso la gente aplaudía desde los otros balcones. Era una sensación, ¿no?, de compañía, aunque estemos lejos. Entonces, yo creo que desde entonces la parte artística, inclusive en el currículum educativo, cambió, porque se dieron cuenta de que tenía que estar presente el arte en todas las áreas, desde los niñitos hasta la universidad. La parte artística, las áreas del arte, como son el teatro, la música, la plástica, todas esas áreas forman un conjunto maravilloso, pero intangible. Son cosas que nos llenan el alma, quizás no mucho el bolsillo, pero sí el alma, mucho. ¿Qué consejo usted les daría a los futuros docentes, ya sea en artes o sea en alguna otra rama de la educación? Visualización. Ver no solamente en los alumnos un número en la lista, un apellido en la lista. Ver a un ser humano allá y visualizarlo. Ser capaz de escucharlo. Porque algunas veces, sin nosotros saberlo, nosotros somos las únicas personas que ese alumno tiene como referencia en su mundo. Quizás está pasando por una desgracia grave en su hogar y la única persona que ve como alguien maduro, como alguien con experiencia, es su profesor. Y a veces quieren acercarse a ti solo a que lo escuches. Entonces, visualicemos el docente, aprendamos a ver más allá de un número o de un apellido en la lista. Aprendamos a ver al ser humano que está ahí, sentado, ese alumno que viene con problemas o que viene con con algo que les pasó grave y no tiene con quién hablarlo. Quizás tú seas su profesor, la única persona que está en ese momento a su lado para escucharlo. Sí, a veces, o al menos cuando son niños, ¿no?, o adolescentes, que exista una figura, podría ser de autoridad o una figura que sea como de ejemplo para ellos y sea un buen ejemplo, marca de verdad la diferencia. Por eso, ojo con lo que enseñamos, ojo con lo que mostramos. A veces nosotros docentes, y sobre todo les hablo a los docentes nuevos, a los jovencitos, subimos fotos, hacemos cosas y pensamos que no importa. Recuerden que eso queda ahí en la nube, en el internet no se borra nada. Y algún día sus estudiantes van a ver, mira mi profesor qué estaba haciendo. Entonces, ojo con eso, porque si usted se mete a docente, usted va a ser una persona que va a estar ahí a la vista pública. Va a ser un ejemplo para un grupo de estudiantes.
Ojo con el ejemplo que le estamos dando a ellos. Tenemos que tener una idea clara, que no podemos, que nuestro trabajo está en la vista pública, no solo para los alumnos, para los padres de familia. Los padres de familia también ven su Facebook, también ven su Instagram, y lo que ustedes suben también sigue siendo un ejemplo para sus estudiantes. Suban cosas buenas. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros, poder hablar de este tema tan importante que es la educación, que son las artes. Ahora, bueno, damos por finalizada la entrevista y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a nosotros Canal Arte, y también a la Magíster de Ida Raffo, que van a tener en sus pantallas las redes para que nos puedan seguir. Gracias, Govinda, gracias por la invitación y por este espacio que me permitió dirigirme a ustedes también, recordando que el arte nos une no solamente con el otro ser humano, sino también con la tierra. De ahí viene todos nuestros conocimientos, recordemos nuestros ancestros, todo eso es un bagaje de información que ustedes pueden tener y ustedes pueden sentir a través de las artes. Gracias, buenas noches.